Muy buenos días. En este video veremos uno de los enfrentamientos bélicos más grandes de nuestra historia, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico ocurrido entre los años 1939 y 1945. Es considerada la guerra más importante de la historia. Los beligerantes de esta guerra se dividieron en dos grandes bandos: el eje compuesto por la Alemania nazi, Japón e Italia, y los aliados, compuestos por la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Con el término de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, quedó firmado en la historia la Segunda Guerra Mundial, debido a las grandes limitaciones que se le impusieron a Alemania, la insatisfacción de Italia y el pacifismo de las potencias aliadas en la carrera expansionista alemana e italiana. Alemania e Italia habían firmado un tratado de amistad de cooperación en caso de guerra, el denominado Pacto de Acero. De igual forma, Alemania firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Esta guerra inició el 1 de septiembre de 1939, cuando Adolf Hitler, líder alemán, invadió Polonia, amenazando a todo el continente europeo y sus alrededores, lo cual produjo la declaración de guerra por parte de Francia e Inglaterra. La Alemania nazi, utilizando la estrategia de la guerra relámpago, invadió Dinamarca, Suecia, Holanda, Bélgica y finalmente derrotó a Francia. El gobierno francés debió trasladarse al sur. Por su parte, la Italia de Mussolini había invadido Etiopía y Albania, mientras que los japoneses ocuparon Manchuria e invadieron China en 1937. Frente a los avances de Alemania, Italia y Japón, la Sociedad de las Naciones mostró una absoluta ineficacia. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló en 4 frentes. El Frente Occidental. El hito relevante de esta fase fue la ocupación de Francia en 1940 y la consecuente creación de la Francia de Vichy, que representaba al gobierno colaborador de los alemanes. Inglaterra quedó prácticamente sola, lo que fue aprovechado por Hitler para bombardear la isla sin parar. Inglaterra resistió gracias al liderazgo político de Churchill. El Frente de África y los Balcanes. Mussolini invadió en 1940 Albania, Grecia, Somalia y Egipto, pero debido a que sufrió algunos reveses, Hitler debió acudir en su ayuda, quien invadió Yugoslavia y aprovechó de avanzar por el norte de África en Libia, en donde se utilizaron las fuerzas militares denominada Afrika Korps. El Frente Oriental. Uno de los sueños de Hitler era expandir el imperio alemán hacia el este, por lo que, desconociendo el pacto de no agresión firmado con la Unión Soviética, empezó a invadirla en 1941. Allí, los alemanes sufrieron su primera gran derrota en la batalla de Stalingrado. De ahí en adelante, comenzó la ofensiva desde el este europeo. El Frente del Pacífico. Dado que Japón tenía intereses expansivos en la zona, veían la presencia estadounidense en las islas del Pacífico como un obstáculo. Decidieron bombardear la base militar de Pearl Harbor, en Hawái, el 7 de diciembre de 1941. A raíz de este sorpresivo ataque, Estados Unidos entró a la guerra, declarándosela a Japón, con lo que Italia y Alemania reaccionaron a su vez declarándole la guerra a Estados Unidos. El triunfo en la batalla de Midway le otorgó a Estados Unidos el control de las aguas de este frente. En el desenlace de la Segunda Guerra Mundial destacan varios hechos. En primer lugar, los aliados vencieron en África y desembarcaron en Italia, destituyendo a Mussolini, por lo que Italia se rindió en septiembre de 1943. La ofensiva soviética, desde la batalla de Stalingrado, avanzó por el frente oriental hasta llegar a Berlín, donde Hitler se suicidó de una bala en la cabeza el día 30 de abril de 1945. Alemania se rindió en mayo de ese mismo año. En paralelo al avance soviético hacia Berlín, las fuerzas del Frente Occidental ya habían desembarcado en Normandía y se encontraban reduciendo las últimas fuerzas del eje en su camino hacia Alemania. Por su parte, Estados Unidos ocupó algunas islas alrededor de Japón, lo que se transformó en una verdadera amenaza. Los días 6 y 9 de agosto de 1945, bombarderos estadounidenses dieron paso a la derrota de las fuerzas japonesas tras atacar con 2 bombas atómicas las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Vencedores los aliados se reunieron en las conferencias de Yalta y Potsdam para tomar una serie de decisiones.
En ellas sobresalió la división de Alemania en dos partes, la República Federal Alemana, bajo el dominio de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y la República Democrática Alemana, bajo el control soviético. Dentro de las consecuencias, nos encontramos con consecuencias demográficas. Más de 60 millones de personas perdieron la vida, en su gran mayoría civiles. De especial gravedad fue el Holocausto judío. Tales atrocidades inspiraron la adopción por parte de la ONU de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En lo económico, la guerra implicó enormes pérdidas materiales, destrucción de ciudades y de infraestructura, desabastecimiento, pérdidas de trabajo, etc. En lo territorial, las mayores modificaciones se radicaron en Alemania. Japón perdió todas sus posesiones, Manchuria quedó en poder de la URSS, Corea quedó dividida en dos estados e Indochina fue traspasada a una administración francesa. Todas las antiguas colonias que no se habían independizado fueron traspasadas a las potencias europeas y se creó el Estado de Israel. Y, desde un punto de vista tecnológico, las necesidades propias de un país en situación de guerra generaron enormes incentivos para la creación o mejoramiento tecnológico. Esto se vio en la creación de radares, computadores, energía nuclear, el perfeccionamiento de los sistemas de transporte aéreo y terrestre, entre otras cosas. Muchos de los adelantos orientados a solucionar cuestiones militares fueron luego empleados en artefactos de uso doméstico.